Entonces esta noche el tema renacer, de lo que fui a lo que soy. Primero les quiero contar sobre alguien que me enseñó a mí sobre este tema. Voy a presentarles a este personaje. Algunos de ustedes tal vez ya la conocen, pero ella fue la que me presentó este concepto a mí, de renacer, y de aceptarlo de una manera diferente. Quiero que vean esta imagen, qué impactante es. Y miren todo lo que tiene, todos los elementos que tiene. Entonces les voy a hablar un poquito de ella. Ella, para las que no sepan, tal vez ustedes algunas ya la conocen, es la diosa Kali, una diosa hindú y es una de las representaciones más poderosas que hay de lo femenino. A primera vista, si alguna la están mirando por primera vez, puede parecer temible. Les prometo que cuando yo la vi la primera vez, temblé un poco. Aparte que la vi como en persona, porque una persona la estaba representando, estaba vestida y fue como muy imponente, ¿no? Por eso les digo, ¿no? La manera. Ella tiene la lengua afuera, tiene el cabello suelto, salvaje, el cuerpo está cubierto de sangre, tiene un collar de calaveras o de cabezas, depende de la interpretación de cada uno. Esas cabezas que ella misma ha ido cortando, como pueden ver en una de sus manos, que ella tiene una de las cabezas. Entonces, de verdad que todo lo de ella, o sea, hasta el color, ¿no? Es como es diferente a todos los demás. Pero detrás de esa imagen intensa, o sea, puede decir que se esconde, pero yo diría que está muy presente. Lo que pasa es que no nos hemos acostumbrado y no nos han educado a entender esta parte del proceso de renacer, hasta que la vida nos empieza a mostrar. Entonces yo creo que ella esconde que tiene muy presente un profundo acto de amor, porque ella es la que está dispuesta a destruir, a romper, a arrancar la cabeza. Ella no tiene miedo a eso. Está dispuesta a hacerla por el bien, ¿no? Cuenta la historia pues, de Kali, que los demonios habían invadido la tierra y que ni los dioses mismos podían vencerlos. Entonces surgió Kali, que nació de la furia y del corazón de la diosa Durga. Kali apareció para proteger la vida, destruir el mal y cortar de raíz todo lo que ya no servía. No solamente los demonios externos, sino también los internos. Eso es así como el ego, el miedo, el orgullo, la mentira, todas esas cosas. Kali no destruye por odio, Kali no destruye por mal, Kali destruye lo que ya cumplió su ciclo y lo que ya no necesitamos tener a nuestro lado. Ella destruye lo que necesita ser transformado, lo que se estanca o lo que nos está estancando en nuestra evolución. Entonces, Kali no es la diosa de la destrucción ni de la muerte, sino en realidad ella es el símbolo del nacimiento, de la liberación y de la verdad. Porque no hay nada más terrible que ella odie que sea la mentira. Donde hay mentira, Kali llega y hace ¡zas! Cabeza que vuelo. O sea, ni explicaciones quiero tan siquiera de por qué me mientes. Así que es cabeza para afuera, para afuera. Y es la diosa que te dice, o sea, el mensaje de ella es, no tengas miedo de soltar, no tengas miedo de morir simbólicamente. Después del caos viene la claridad, después del derrumbe viene el florecimiento. Yo cuando leo esas palabras, siempre pienso en lo que sucede después de los huracanes. Yo tuve la bendición, vamos a llamarle, en mi vida en Estados Unidos, de vivir, les confieso que dejé de contar en 27 huracanes, 27 tormentas. Y ya después no sé cuántas más, ¿no? Y era muy curioso porque yo observaba, ¿no? Lo que sucedía durante el huracán y después del huracán. Y siempre veía que donde había destrucción, donde había quedado tal vez un árbol caído, o tal vez se veía como un área, wow, hubieron varios que habían áreas muy hermosas llenas de árboles, y todos los árboles cayeron,
o todos quedaron peladitos sin hojas completamente, sin ramas, o sea, se quedaron en un palito y luego ves que al año siguiente ya hay hojas nuevas, que son más verdes que las que estaban antes, y ves que empiezan a nacer arbolitos del mismo árbol que se cayó y son como más fuertes y más grandes, o sea, eso es lo que sucede después de un huracán. Incluso a la gente, ¿no? La gente se le cae la casa y luego vienen construyen la casa más bonita, la hacen nueva, o sea, siempre. Entonces era una cosa que yo observaba mucho y cuando leo estas palabras me recuerda mucho eso, que todos los años era como que veías el avance de las cosas, veías el cambio, veías la destrucción, obviamente, y veías la devastación completa, y luego veías eso, lo veías que como el renacimiento, como lo que venía nuevo, era mucho más fuerte, era mucho más, es como si la misma naturaleza entendiera, sabes que en este lugar donde estoy no puedo ser muy dura, no puedo ser muy inflexible, porque aquí siempre van a pasar estos vientos, aquí siempre va a pasar esta agua tan fuerte. Entonces es mejor, vamos a hacernos como más flexibles al asunto. Entonces veías que luego la naturaleza aguantaba mucho más y resistía mucho más a medida de que pasaban las tormentas. Eh, entonces, bueno, se dice que Kali es la medicina del alma valiente, es la que quema pero limpia, es la que grita pero despierta, es la que arrasa con lo falso para que emerja tu esencia. Entonces esa es mi compañera, que como les digo la conocí hace muchos años, es mi primera experiencia, digamos, con las diosas. Mi profesora, mi instructora, la que me enseñó todo el tema de las diosas, ella nos mandaba vestirnos como diosas, que nos entregaba, ¿no? Diferentes diosas y cada una tenía que vestirse con lo que teníamos en el momento, estábamos en un retiro. Entonces, claro, los disfraces eran como un poco, pues había que usar la imaginación, ¿no? Sin embargo, ella no, porque ella sabía de ella de qué se iba a vestir. Ella llegaba vestida, esta mujer así de arrasadora, una faldita corta, botas de cuero, las calaveras colgando. O sea, ella era muy imponente, una mujer muy alta también y muy guapa. Entonces se veía como esto así, ¿no? Y ella llegó en ese salón y empezó a dar latigazos en el piso, hizo mucho ruido. O sea, fue muy disruptiva, ¿no? En el asunto. Y a mí me marcó muchísimo, porque entender esa energía tan fuerte y tan potente que yo creo que hasta ese momento nunca la había entendido cómo yo podía usarla. Porque de eso se trata lo que estamos hablando el día de hoy. No es rendirnos ante el renacimiento. No es decir, ah, bueno, ok, me voy a morir y de alguna manera voy a volver a nacer. No, ya esa parte de nacer la hicimos. Cuando llegamos a este plano, después de que nuestra madre nos tuvo en su vientre y 9 meses después, pues llegamos. Ese es el primero. Y ese es el que nos plantamos, ¿no? Pero todos los demás que vamos pasando en la vida, yo creo que muchas veces dejamos que pase el huracán y nos tumbe y luego nos paramos. Y luego esperamos que nos pase el matrimonio desastroso y luego nos paramos. Y estoy hablando desde mi experiencia. Y que nos pase algo que se nos enfermó un familiar y ahí luego entonces o perdemos a alguien y ahí nos paramos. Y el llamado de Cali es más bien a siempre estar atentas. ¿Cuándo quiero yo ser Cali? ¿Cuándo quiero yo sacar algo que realmente ya no necesito que esté en mi vida? ¿Cuándo necesito yo ponerme firme y cortar esas cosas que son mentiras, que me hacen daño, que no necesito a mi alrededor? Y que puedo ser yo, mi Cali, y la que genera mi propio renacimiento. No que sea un renacer inventado, desde el esfuerzo, desde digamos, desde la necesidad, ¿no? Sino que sea desde mi plan de vida, desde lo que yo quiero hacer. ¿Sabes qué? Mi misión de vida es esta y yo quiero ahora hacerla de esta forma. O sea, ¿cómo hago yo para hacer esto? Y darnos nosotras mismas el poder de ser Cali. Años después, ya después que yo asumí a mi Cali, que después de ese encuentro que les estoy contando, yo empecé a mirarla, a estudiarla, a entenderla, y inclusive empecé a usar la frase como, si tenía que ir a lidiar con algo muy difícil, decía, ahí va, voy con Cali. O sea, voy así, voy a arrancar la cabeza que tenga que arrancar. Y las veces que lo hacía de esa manera,
manejada por mí, controlada por mí, donde yo la llevaba conmigo, los resultados eran mucho más efectivos, mucho más contundentes, porque era yo misma la que estaba decidiendo cómo iba a ser ese cambio y cómo iba a ser eso. Y les cuento que en un momento, muchos años después, esa maestra se convirtió en mi socia y teníamos un negocio juntas y teníamos unas cosas juntas. Y en un momento saben que yo me tuve que poner más cali que ella y le tuve que cortar la cabeza literalmente. Y fue un momento imagínense, el que te presenta la energía y luego tienes que, porque pues ya estaba todo muy tóxico y yo tenía que terminar con esa relación. Y me tocó plantarme. Y le escribí una carta y le dije, me toca a mí ser, o sea, me toca a mí mostrarte de lo que mi Cali puede hacer. Y tuve que hacer. Y estoy muchísimo mejor por ello, porque lo hice. Pero imagínense el menester de la vida, ¿no? De tener de hacer algo como eso, ¿no? De tener que tumbar una cabeza como la que yo consideraba, digamos, tan importante, ¿no? Y tan relevante en mi vida. Entonces, ¿cuántas veces, como les estaba diciendo ahorita, cuántas veces hemos dejado que sea la vida la que nos corte la cabeza? Que hemos tenido que mudarnos, tal vez, que irnos de un lugar a otro lugar, de un país a otro país, que hemos tenido que dejar cosas por las circunstancias. Y qué difícil y qué diferente hubiese podido ser si lo hubiéramos hecho nosotras más como en nuestro deseo de hacerlo, a nuestra manera de hacerlo, a nuestra manera de querer hacerlo. También años después, no antes de cortar la cabeza de esa persona que necesitaba hacerlo, pero en el medio, digamos, fui a un retiro de yoga con unos compañeros de mi clase, de mi profesorado de yoga, y fuimos a un lugar que está en la Florida, pero que está dedicado a la diosa Kali. Yo no sabía, sabía que era un lugar de yoga y más nada, pero no sabía, ¿no? La magnitud de lo que iba a vivir. Y llegamos al lugar y bueno, pues nos mostraron dónde íbamos a trabajar, las clases y todo lo demás. Y nos dijeron que al día siguiente nos iban a dar un tour del lugar. Y es un lugar que lo creó una señora hace muchos años, en los 80. Ella se mudó de Nueva York a la Florida y abrió este centro para cuidar de las personas a las que les habían dado diagnóstico de SIDA en aquel momento donde la gente no sobrevivía el SIDA. Y donde la gente, la familia, no sé si algunas son lo suficientemente, tienen la edad para recordar, pero muchas veces la gente dejaba de atenderlos cuando tenían SIDA, la familia los botaba de la casa, nadie quería tocarlos, verlos, o sea, eran como peor que si tuvieran lepra, ¿no? Entonces esta señora creó este centro para recibir a estas personas y como para darles el cuidado y la atención en sus últimos momentos de vida, porque en verdad no había en aquel momento mucha esperanza. Entonces ella ahí los cuidaba, morían y ella se encargaba de enviarlos o de hacer lo necesario. Pero ella construyó el lugar alrededor de un lago, de una lagunita, y alrededor puso diferentes templos a diferentes deidades hindúes. Y uno lo hizo a Kali. Y ella misma como que se fue dando cuenta que Kali era muy importante para ella y le fue haciendo el templo más grande y más grande hasta que hizo una cosa muy impresionante. Entonces cuando estábamos ahí en ese lugar nos dieron el tour, pero el Señor nos dijo que nunca dejaban entrar a nadie al templo de Cali, pero que él sentía que ese día teníamos que entrar nosotros. Y bueno, nadie sabía porque yo sí. Y entonces, bueno, nos pasaron al templo. Una cosa impresionante. O sea, les estoy hablando que la estatua de esa imagen que les acabo de enseñar tendría tal vez 20 pies de alto. O sea, era 2 pisos de alto. Pero más allá de impresionante. Parecía que estábamos en la India, la verdad. O sea, era una cosa fuera de este mundo. Y yo así como, oh, wow. Y el Señor dijo, no sé, ustedes necesitan estar aquí. Y yo sentí que era para mí. Y empecé como a decir, ok, Madre Gali, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que va a pasar? Y, y la conexión fue muy hermosa, fue tan hermosa que cuando ya nos íbamos, el Señor me dijo, tú puedes regresar aquí cuando quieras, yo voy a dejar la puerta abierta. Si necesitas entrar, vuelve a entrar. Yo dije, wow, o sea, y después me veía por ahí y me decía, hija de Cali, porque él se dio cuenta y que esta es la hija de Cali. No mucho tiempo después yo tomé la decisión de irme a Panamá. Y creo que ese fue uno de esos grandes momentos
en los que ella me mostró y me enseñó y me dijo, toma tu poder, qué es lo que quieres hacer y cómo lo quieres hacer. Y yo lo que quería era esto que estoy haciendo, comunicar, abrir, o sea, tener un espacio para las personas que conocieran sobre todos estos temas. Y de cierta manera mi corazón me decía, bueno, regresa a tu país donde puedas hacerlo. Y honestamente cuando yo llegué a Panamá hace, ya son 9 años este mes, eh, no había todo lo que tenemos hoy en día. Hoy hay un montón de lugares donde ustedes pueden ir y hay centros y hay, cuando, en aquel momento no había. O sea, había un lugar si acaso y bueno, y ya. Y la gente no hablaba de estos temas tampoco. Entonces fue todo un reto, ¿no? Pero esa, Cali en mí, esa presencia de Cali en mí tomó el control de decir, lo vas a hacer y lo vas a hacer de esta manera y de una buena manera. Y por eso se las quería presentar esta noche, porque cuando traje el tema y puse el tema y empecé a desarrollar el tema, la sentí muy presente conmigo y la sentí muy presente como, compárteme. Algunas de ellas no me conocen y si algunas me conocen a lo mejor me tienen miedo, pero no queremos que eso suceda, ¿no? Queremos que sea de una manera amorosa y diferente. Ella tiene mucho amor que darles. Y bueno, lo único que les digo que espero que, además de entender el tema del renacimiento, que se acuerden de ella, ¿no? Y se acuerden de ella cuando quieren tomar estas decisiones. Ustedes saben, las que me conocen, que a mí me encanta esto de las definiciones, así que busqué el renacer. Y renacer es simplemente volver a nacer. Y nacer, ¿qué es nacer? Pues nacer es salir del vientre materno, del huevo o de la semilla. Entonces, como para renacer, tiene que haber esta incubadora, porque para nacer tiene que haber un lugar donde nos formemos. Entonces vamos a pensar en todos estos momentos en que hemos renacido, en que hemos hecho estos cambios en nuestra vida. ¿Qué hicimos? A lo mejor estudiamos, a lo mejor cambiamos de carrera, a lo mejor nos mudamos, nos fuimos a otro lugar con nuestra semilla. Tenemos que tener siempre, o sea, para un bebé crearse y formarse necesita 9 meses en el vientre de su madre. Y nosotros también debemos darnos esa oportunidad, que cuando vamos a renacer, o sea, yo no les voy a decir que yo salí del centro y yo me vine para Panamá al día siguiente. No, pasó un tiempo, pero era como el tiempo de preparación, el tiempo mío de realizar, de entender, de hacer, de prepararme yo para hacerlo a mi manera. Muy distinto de lo que les decía antes, cuando es la tormenta que te arrasa, no tienes tiempo de estar en la incubadora, no tienes tiempo de estar en el huevo, no tienes tiempo de ser la semilla que puede germinar y empezar a crecer. Entonces, yo creo que este es un paso importante que deben de marcar y de tener presente para ustedes. Que cuando van a hacer estos renacimientos, que vivamos la experiencia de la incubadora. No tienen que ser 9 meses, pueden ser unos días, pueden ser unos meses, pueden ser un año. Pero necesitamos tener ese tiempo para nosotras prepararnos, para nosotras entender lo que estamos haciendo. ¿Qué estamos soltando? ¿Qué estamos viviendo? ¿No? ¿Qué es lo que queremos obtener de este nuevo renacimiento? Y, y me pregunto yo, y esto ya es una pregunta como general para todas, ¿cuántas veces podemos renacer? Yo creo que es infinita las veces que podemos reinventarnos, pero también es infinita las veces en que podemos hacer cambios tan grandes en nuestra vida que se sientan, ¿no? Que se noten. Yo, por ejemplo, les comento que creo que una de las primeras cosas que empecé a hacer en este mundo, en este camino espiritual, antes de empezar realmente como que a enseñar o a hacer cualquier cosa, fue numerología. Y cuando yo hice mis números, a mí me salía que yo era un 22 en misión de vida. Y un 22 es un número bastante, vamos a llamarle intensito, por no decir lo que realmente es. Es muy fuerte, porque es lo que le llaman un número maestro. Y en la maestría del 22 es una maestría de enseñar desde la experiencia. Y cuando yo recibí esa información, yo no estaba lista, pero para nada. O sea, pero para nada, para nada, para nada. Y yo dije, pero ¿yo qué voy a enseñar? ¿O yo qué maestría tengo yo? O sea, y empecé como a dar mis pininos y lo sentí muy difícil, porque claro, yo no había hecho mi trabajo personal todavía.
Entonces yo lo sentí muy duro y dije, pues no, yo no voy a vivir como un 22, voy a vivir como un 4, porque no tenemos la opción. Entonces tú sumas el 2 y el 2 y soy un 4. Ah, eso sí soy, la organizadora, la que materializa, la que hace los procesos, la que, o sea, yo no les puedo explicar cuántos lugares hay que tienen procesos armados que yo me los inventé y yo se los entregué. Entonces es como yo, esa era yo, ¿no? Entonces viví muy feliz como un 4, hasta que ya no pude vivir más en un 4. Y llegó el momento en que todos estos temas volvieron a mí, todo el crecimiento, todo mi trabajo personal, todo empezó a suceder. Y después de que pasó mi trabajo personal fue cuando dije, ¿sabes qué? Es momento de ser 22. Y tuve esa conversación con el creador de, ok, aquí voy, lo asumo, pero ayúdame y apóyame porque no sé por dónde va la cosa. Y asumí nuevamente el 22. Y ahí empecé a estudiar, empecé a prepararme. Pero eso es un renacimiento, porque es un cambio total de ser simplemente una organizadora, una coordinadora, una arregladora, una persona que trabajaba en este mundo bastante material, no materialista, pero te diría del tipo material, ¿no? A ser alguien que va a enseñar de su experiencia. Entonces, a empezar a entender que en todas mis experiencias sí podían aportar de alguna manera a otras personas. Entonces, ahí tienen otro renacimiento. Asumir mi misión de vida. Si la tuya no la sabes todavía o no la has entendido, o te pasa como a mí, tienes el numerito por ahí dándote vueltas y es que, no sé, no sé todavía si quiero hacer esto. Pero esa es una manera también de hacer un buen renacimiento, porque ahí te puedes ir preparando, lo puedes hacer con calma, lo puedes hacer tranquila, y cuando sucede, todo empieza a encajar. Y te lo prometo, todo empieza a encajar porque todo empieza a funcionar dentro de lo que tú necesitas y tú has venido pidiéndole a tu ser. ¿Cuántas vivimos en lo que no tenemos que estar haciendo? Y en vez de empezar a vivir en lo que realmente tenemos que hacer. Disfrutar esas etapas, disfrutar todo eso. ¿Okay? Pero quiero que el mensaje sea, vamos a tomar el control. Y no de una mala manera, porque a veces yo creo que control ya suena como una palabra terrible, ¿no? Es que esta persona me controla. Entonces, tenemos como un poco una percepción negativa del control. Obviamente el control puede ser negativo, pero en este caso creo que lo veamos como algo positivo. Tomar el control de cuando yo me voy a autogestar, cuando me voy a meter en ese vientre, cuando me voy a meter en esa semilla para germinar, cuando me voy a meter dentro de ese huevo para que me nutra y yo pueda salir de una manera diferente. ¿Cómo voy a hacer cuando me reinvento? ¿Cómo voy a hacer cuando renazco? ¿Voy a tener alas? ¿O voy a tener, no sé, más piernas, más manos? O sea, ¿cómo me veo saliendo de ese nuevo espacio? ¿Cómo se ve ese espacio donde me voy a gestar? ¿Es mi educación? ¿O es un lugar? ¿O es mi casa? Mi casa puede ser un hermoso lugar de autogestación si lo preparo. Entonces, el mensaje de esta noche de renacer es totalmente ver quiénes hemos sido, como les acabo de contar en mis historias, es poder ver, relatar esas historias del pasado, ver esos momentos en los que lo cambiaste, cómo lo hiciste, cómo sobreviviste, por decir así, en los que eran difíciles, en los que fueron cambios no autogestionados, pero gestionados por otras fuerzas. Y cómo puedes tomar todo eso para usarlo el día de hoy, para mejorar tu presente, y no solamente tu presente, sino vas a mejorar tu futuro de una manera mucho más espectacular. Entonces eso es lo que quiero que veamos. Vamos a verlo un momentito en una pequeña meditación y después vamos a hacer vamos a escribir. ¿Ok? Entonces tengan su papel, su pluma listos para ahí. Ok, entonces vamos a ponernos cómodas. Vamos a cerrar nuestros ojitos. Muy bien. A tomar unas respiraciones profundas para sentirnos y ubicarnos en este espacio, en este momento donde estamos. Y toma ahora una respiración profunda que sientas cómo entra el aire por tu nariz y cómo sale por tu nariz. Vamos a
mantener la respiración, inhalando y exhalando por la nariz. Siente cómo es el aire cuando entra y percibe si es diferente cuando sale. Y si tu atención se va a otro lugar, vuélvela a traer a tu nariz y a sentir esa entrada del aire y la salida del aire. Relaja todos tus músculos. Todos los músculos de tu cuerpo están relajados ahora. Lleva toda tu atención a tu corazón. Siente tu corazón. Siente los latidos de tu corazón. Tal vez son rápidos o más lentos y largos. Sin juicio, solo obsérvalos. Observa lo maravilloso que es tener ese corazón como el centro de tu ser. Ese corazón es donde se encuentra la energía que sube desde la tierra, entra por tus pies, viaja por todo tu cuerpo y llega a tu corazón. Y también recibes energía desde arriba, desde tu ser energía, que baja por tu coronilla, pasa por tu cerebro, cuello, llega hasta tu corazón. Y en ese espacio conecta. Imagínate ahora que tú puedes hacerte chiquitita y pararte frente a tu corazón. Y hay una puerta. Y quiero que abras esa puerta y entres a tu corazón. Dentro de tu corazón hay 3 figuras, 3 personitas. La primera persona, quiero que la mires, la primera figura es tu yo del pasado. Tal vez eres tú de niña, de adolescente o adulta joven. Obsérvala. ¿Qué está haciendo? La segunda figura eres tú como eres ahora. Es tu yo del presente. ¿Cómo te ves vestida?
Y la tercera figura es tu yo en expansión. ¿Cómo se ve tu versión del futuro? Y quiero que tu yo del presente, así como te ves tú, tomes de la mano a la del futuro, la yo en expansión. Y quiero que ambas se acerquen, se pongan frente a la del pasado. Y le vas a decir a esa yo del pasado, gracias. Y agradécele todo lo que quieras agradecerle en este momento. Voy a darte un momento para que lo hagas. Gracias por lo que hiciste, gracias por lo que perdonaste. Gracias por todo. Lo ve poco a poco. Además de darle gracias, quiero que también le entregues una flor como símbolo de perdón. Vamos a perdonarle a esa yo del pasado algunas decisiones, algunas cosas que ha estado guardando por ahí. Vamos a reconocer que sí necesita ese perdón de nosotras el día de hoy. Nota en este momento si hay algo que esa versión del pasado necesita de ti. Si hay algo más que debas darle. Si te pide, por ejemplo, un abrazo. Si te pide entendimiento. Ahora, esa yo del pasado y la yo en expansión se voltean a mirarte a ti, a la yo del presente. Estas dos también te van a entregar gratitud. Gratitud por estar aquí, por estar vivas, conscientes, caminando, avanzando. Ambas te agradecen lo que estás haciendo el día de hoy. Lo que tú siempre puedes hacer. Ellas te dan gratitud y amor.
Ahora la del pasado y la del presente se ponen frente a la del futuro, a la yo en expansión. Y vas a preguntarle, ¿qué necesitas de mí para florecer? Escucha, puede ser una palabra, puede ser una frase, puede ser una historia. Voy a dejarte un momento en silencio para que escuches. A tu propio ritmo, quiero que tomes 3 respiraciones profundas, donde vas a inhalar por la nariz y vas a exhalar por la boca. Y cuando termines la tercera, quiero que abras tus ojos, con mucho cuidado. Mira ese papel y vas a escribir esa respuesta que recibiste. ¿Qué es lo que necesitas para tu florecer? Después que escribas esa respuesta, vas a poner una palabra que sea como la descripción de esta nueva etapa para ti.